bienvenido, vas a encontrarte con algunos rostros conocidos o voces conocidas, porque todos somos en este momento de la comunidad de la Ruiz. Kevin. ¿Está Kevin o se fue? Gracias a todos. Acá está. Y gracias por la oportunidad de estar con ustedes de la UARM. Conozco a algunos y ya es un gozo estar con ustedes, y especialmente compartiendo el tema de cómo podemos traducir la espiritualidad ignaciana, o como lo que sería nuestra espiritualidad ignaciana. Primero subrayar que no es la espiritualidad solamente de jesuitas. Ignacio, su experiencia humana de conversión, todo se ocurrió como laico. Y esto es algo que tenemos que repetir y subrayar, que la espiritualidad de Ignacio es una experiencia de Dios en su tiempo que tratamos de vivir en cada época. Entonces es para nosotros también a traducir la experiencia nuestra en un encuentro con el Señor, acción como creyentes o personas unidas en una misión de el espíritu de Ignacio, como es la UARM. Y entonces quiero llegar un poco a la compasión de Jesús, pero para hacerlo brevemente, en los ejercicios espirituales, y si recuerda, Ignacio tenía una herida de bala en una batalla, ¿no? En Pamplona. Después fue llevado a su casa en lo que es Loyola o La Spezia, y allá empezó un proceso de conversión. Pero después salió de allá y terminó en lo que es Manresa, un pueblo cerca de Montserrat, afuera de Barcelona. Y allá pasó por una experiencia de casi un año que para nosotros se convirtió en lo que decimos son los ejercicios espirituales. Que en realidad los ejercicios es una condensación de la vida espiritual cristiana. Hablamos de 4 semanas con una introducción. La introducción es principio y fundamento. ¿Por qué vivo? Yo reconozco que tengo vida, ¿y para qué? Para dar gracias, alabar, para reverenciar, valorar todo lo creado. Para nosotros hoy es todo lo que es ecología, valorar cada ser humano y toda la creación. ¿Y cómo? Sirviendo. ¿Cómo servimos? Amando, amar y servir. Pero después, cuando uno está en un estado de equilibrio, entra en un proceso de 4 periodos. Decimos semanas, pero una semana puede ser relativa. La primera es la experiencia, yo diría, lo más importante es el amor de Dios. Pero reconocemos que somos pecadores. Una definición de los jesuitas en una congregación recién fue, somos pecadores. Si conocen a jesuitas, puede decir, sí, ustedes son. Somos pecadores llamados a ser compañeros de Jesús. Si recuerda, Francisco, recién nombrado Papa, en una entrevista chocó a mucha gente, porque él decía en la pregunta, ¿quién es usted? Y respondió, yo soy un pecador. ¿Cómo el Papa? Todos. Y solamente tenemos que ver la situación del Perú hoy. COVID y cómo fue tratado, cómo gente ha negociado oxígeno, cómo vendieron camas de UCI, la política, con todo lo que buscamos y esperamos, en qué situación, y descubriendo constantemente de cualquier lado la corrupción. Y si miramos a nosotros mismos, todos podemos decir,
a veces deseo hacer el bien y no lo logro. Lo que San Pablo dijo, este es pecado. Cuando no vivo amando, respondiendo a quien soy y respetando y valorando la vida de otros. Pero la clave de esta primera semana no es pecado, es que el amor de Dios es siempre más. Y estamos llamados a decir, Señor, ayúdame. Términos tradicionales, sálvame. Quiero cambiar, quiero caminar contigo con tu fuerza. Esta experiencia del amor de Dios que refunda la vida es la experiencia de Ignacio. Pero nos lanza al corazón de los ejercicios espirituales. La segunda semana. Y es el seguimiento de Jesús. Y es interesante, es una semana donde pedimos la gracia de conocimiento interno de quién es Jesús. Conocer la persona de Jesús contemplándolo, que podemos caminar con él. Y no es cualquier Jesús, porque Ignacio siempre habla de Cristo pobre y humilde. No es un Jesús triunfante. Es Jesús que, como González Faust, un teólogo español, jesuita, habló como describiendo Jesús como en la segunda semana, contemplando la misericordia en acción. La misericordia de Dios en acción es Jesús. Y varios teólogos, etcétera, cuando describen cuál es la característica humana más notable en Jesús, es la compasión. Compasión es sufrir con. Y no es solamente sufrir como pensamos en momentos de dolor y sufrimiento, es compartir con los demás. Y este es lo que está presente en cada aspecto de la misión de Jesús. Muy brevemente, la compasión en psicología se traduce como empatía. Sentir con el otro, pero con respeto. Diferente que lo que es empatía o pena o pobrecito. Jesús siempre pregunta a la gente, ¿qué quieres? Y después de hasta milagros, ellos dicen, gracias, gracias. Dice, tu fe te ha salvado. Es un encuentro con el Señor. Este Señor que revela la compasión de Dios, como hemos dicho, la misericordia en acción. ¿Dónde lo vemos? Muy brevemente. Bueno, primero en la prédica. Todos, si recordamos, si hemos ido a un colegio católico, en un retiro, hemos tenido hijo pródigo. Este no debe llamarse el hijo pródigo. Debe ser el viejo chocho. El padre que ama demasiado. Porque en verdad, de aquí nos trata de un hijo que escapa. Quiero mi herencia. Casi imagínense en el Perú, alguien dice, yo quiero mi parte del negocio ahora. El viejo chocho es lo que es el padre. Da a su hijo. El hijo sale y regresa. Y el padre que recuerda en una sociedad patriarcal, el honor era el valor principal. Se echa a correr, abraza al hijo, le da los símbolos de anillo y zapatos o sandalias como miembro de la familia, otra dignidad restaurada. Pero no enfocamos suficientemente, posiblemente la persona más importante es el hermano mayor, que dice, ese hijo suyo, no dice mi hermano. Mi padre dice, tú has estado conmigo tanto tiempo y no me entiendes.
tu hermano estuvo perdido y ya está reencontrado, ha regresado la vida para nosotros. Y no sabemos si este hijo mayor entra a la fiesta o se queda afuera. Lo que Jesús estuvo diciendo a los fariseos, mi Padre es el Dios de amor, que ama a todos, ofrece su amor a todos. Y mi reino que proclamo es el reino de amor y justicia. La única cosa que te cuesta, que es mucho, es aceptar este amor y brindar, ofrecer este amor a los demás. Es lo que vemos también en los milagros. En la palabra en el Evangelio, a veces traducido en castellano como tenía pena, conmovido, compasión. Pero explicmasoi era conmovido desde adentro. Hasta viene de un verbo femenino como vientre. Como una madre se siente esta conexión tan profunda y intensa por su hijo. Así es el sentimiento. Todos hemos tenido un momento. Y cuando escuchas las noticias que alguien ha fallecido en COVID, oh no, la familia. Conozco una familia y el hijo de 25 años está en la primera ronda de quimioterapia. ¿Cómo no sentir con su mamá, su papá, su hermana y con el mismo chico, no? Y ojalá que haya el día que podemos decir, ay, gracias a Dios, cuando él sale sanado. Entonces, este sentir con, nos sentimos más profundamente a veces cuando estamos compartiendo el dolor. Pero siente como las noticias de un nacimiento, de por fin este chico entró a la universidad, hoy terminó bien. Estos momentos de sentir con. Este está presente en los milagros. Que Jesús cuando vio un leproso sentía compasión, hasta le tocó, y este tocamiento, tocar un leproso le hizo sucio, pecaminoso. Jesús decía, no, mi compasión es lo que sana. Y este también está presente, prédica, enseñanza, como parábolas especialmente. Recuerda también el buen samaritano. Buen samaritano por los judíos no existió. Sería como decir el buen narco, que combina lo que no le gusta. Y este es como fue un samaritano en el tiempo de los judíos, porque no creían en Jerusalén, en el templo, donde estuvieran vistos como separados. Y entonces es él que tenía compasión. Y Jesús cuenta al samaritano cuando pregunta cuál es el mandamiento más importante. Y él toma del Antiguo Testamento, de Deuteronomio. Shema, ama a Dios, es el único Señor con todo tu ser, con todo tu alma, con todo tu mente, etc. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. El fariseo, experto en la ley, dice, ¿y quién es mi prójimo? Recuerden, el tiempo de Jesús, el prójimo era de mi familia inmediata, era de mi tribu, no era extendido a un desconocido tirado abajo en un robo. Jesús dice, ¿quién es tu prójimo? La persona que encuentras. ¿Cómo vivimos el mandamiento? Amar a Dios, amar a prójimo, como este samaritano, quien tenía compasión. Y es la compasión al corazón de un movimiento que Jesús fundó para renovar Israel. Abierto a todos los excluidos, a los ricos, a los pobres, a los creyentes, no creyentes, los buenos, los malos.
si aceptas este amor de Dios y extiendes el amor a los demás. Inseparable. Amar a Dios es amar a los demás. En el Agustino, esta semana, el domingo por la noche, estuve diciendo lo que a veces digo allá, la parte vertical de la cruz. ¿Dónde es nuestro destino? A Dios. ¿Cómo vamos a llegar? Extiende tus brazos. Es un mismo movimiento. Inseparable amar a Dios de cómo amamos a los demás. Este es el corazón de la segunda semana. Y si vemos a Jesús, ¿quiénes son sus preferidos? Los pobres. Los pobres. Pero incluyeron todos de su tiempo. En Afganistán, el gran temor, uno de varios, hoy es que otra vez las mujeres regresan a un estado de discriminación espantoso. Jesús trató a mujeres como iguales. ¿Cómo debemos vivir hoy conociendo cómo es género, cómo es nuestro mundo? ¿Hay igualdad? ¿Cómo tratamos a los pobres excluidos de múltiples formas? Allá son los preferidos del Señor. Y este significó una otra forma y manera de vivir en acción. Si uno vive esta segunda semana, la conversión es decir, quiero tener el corazón de Jesús en mi vida. ¿Cómo vivo? Cuidando a los demás. ¿Cómo voy a alabar a Dios? Cuidando a los demás. Como San Pedro, después de la resurrección, y Jesús 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Pedro dice, sí, Señor, tú sabes todo. Ama a mi rebaño. No dice, ama a mí, cuida a los demás. Esto es lo que decimos en el Padre Nuestro. Perdona mis ofensas, como yo perdono a los demás. Nos ponemos en jaque. Mi relación con Dios depende de cómo yo extiendo este amor recibido a los demás. La tercera semana es tomar este amor ya y decir, y Jesús amó hasta el extremo. La última cena, la crucificación. Y cuarta semana es la resurrección, donde Jesús aparece no como el triunfante, como el Señor que consuela, que manda a otros allá anunciar el amor de Dios. Este es lo que motivó Ignacio. Y Ignacio desde el comienzo, después de su conversión, como laico, empezó a hablar con otros y hasta convocar un grupo. Ignacio solamente fue a estudiar teología porque le prohibieron hablar en el tiempo de la Inquisición. Ignacio 2 veces estuvo encarcelado por la Inquisición. Y no fuera posible encontrar fallas doctrinales. Pero decían, tú no puedes hablar o predicar y todas estas cosas hasta que vas a estudiar oficialmente teología. Este es como él llegó a París y fundaron los primeros jesuitas. Pero desde el comienzo ellos entendieron quiénes somos, compañeros. Y fue por otros, se burlaron de los jesuitas, compañeros de Jesús. ¿Quiénes son ellos? Porque es compartir el pan, es vivir con, es compartir la vida, no solamente entre ellos, sino desde la fundación con los demás. Fue el primer grupo en la iglesia a decir, nuestra vida es apostólica, es salir y servir a los demás. Y en este proceso desde el comienzo, no fue como si fueran adentro de un monasterio, fue salir con los demás. Desde el comienzo convocaron grupos, por ejemplo, en Roma, los primeros jesuitas
dándose cuenta, nosotros no podemos cuidar a todos los pobres, etc. Y entonces invitaron a otros como en fraternidades a cuidar a los demás. ¿Por qué se metieron en educación? Esto no fue parte de la idea de Ignacio al principio. Es que cuando ellos empezaron a trabajar en diferentes ciudades con la prédica, con cuidando a pobres, etc., por el hecho que habían estudiado y vieron que estuvieran educando a los jóvenes para ser jesuitas, en las diferentes ciudades había un pedido, por favor, necesitamos educación. Este es como nacieron los colegios, como colaboración con diferentes pueblos. Aquí en América Latina lo mismo. Es increíble descubrir o pensar que todos los jesuitas que llegaron a Perú en el tiempo de la colonia tuvieron que aprender quechua. En San Pedro, donde estuvo el primer colegio, había una de las primeras farmacias de América Latina. Y este fue para compartir con los demás. La idea es, si recibimos con la gracia de conocer a Dios, este debe impulsarnos a cuidar a otros. Nuestra misma fe, la dinámica entendido por Ignacio desde esta segunda semana de los ejercicios, seguir a Jesús no es un acto individualista. Es posible tener una relación personal con Jesús. Pero esta relación debe encontrar sentido en cómo vivo en comunidad, en relación con los demás. Y esta dimensión yo creo que también es lo que nos centra, nos marca en la fe. Y este es lo que estamos tratando de recuperar, y si puedo decir aquí en el Perú, es lo que yo creo que Carlos Castillo entiende. Y cómo estamos anunciando la fe es lo que tenemos en Francisco, cuando él dice la iglesia debe salir de sí mismo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Es porque entre las prioridades de la iglesia y de la compañía, ecología. ¿Cómo cuidamos nuestra casa común? Este mundo en el cual vivimos. Y entonces en este espíritu, para compartir la espiritualidad que el mismo Ignacio encontró, y la espiritualidad ignaciana no es nada más que una internalización y profundización en la vida misma de quién es Jesús y cómo quiero seguirlo. Y el seguimiento siempre es en común. Y no puede ser solamente, ya tengo mi pequeña comunidad. La comunidad es para servir al mundo. La comunidad es para ir a otros. Es ofrecer esta vida. Este es más fuerte que nunca. En la iglesia hace poco hemos celebrado el aniversario, por ejemplo, de Alberto Hurtado. Alberto Hurtado era, fue dejado huérfano con 4 años. Su papá murió en un asalto. Y él estudió en el colegio de San Ignacio en Santiago de Chile como becado. Estudió primero Derecho. Y lo que acaba de ver es que su tesis de bachiller fue sobre derechos del trabajo, la ley, derechos de obreros, trabajadores. Y su de licenciatura fue derechos de trabajadoras de casa, empleadas, mucho tiempo antes de que llegó a ser popular en el mundo. Después de entrar a los jesuitas y terminó estudios en Lovaina, en Europa, cuando regresó, estuvo trabajando con los jóvenes, pero escribió, por ejemplo, un libro. Chile, un país católico que fue recibido como algo de casi terrorismo por la clase alta chilena.
Porque preguntó, ¿cómo podemos decir que somos católicos y maltratar a los pobres? No tener una sociedad justa. Y él fundó un movimiento social, fundó el Hogar de Cristo, que todavía es una obra magnífica en todo Chile, llevado por laicos. Ojo, los jesuitas están allá solamente como capellán, no como los que manejan todo. Y él también fundó la revista Mensaje, todavía una revista de teología, análisis social excelente. Hurtado murió joven, pero murió solamente en 1952, pero captó cómo debe ser la iglesia del mundo de hoy. Nuestro, lo decimos general, que es como no jefe, como militar, sino líder, nuestro presidente como de los jesuitas, Arturo Sosa, que estudió ciencias políticas de Venezuela, como sabe, y él ve o insiste, como otros en los últimos años, nuestra vocación es la colaboración. Como él dice, no es que los laicos colaboramos con jesuitas, y puedes repetir es que los jesuitas colaboran con los laicos. Nosotros estamos juntos en una misión. Y esta misión es uno de colaboración para como crear un mundo más justo. Es como lo que dice el escudo de la UARM, ¿no? Que la gloria de Dios es el ser humano con vida plena. Y para nosotros como cristianos, entendido, si nosotros tenemos la fe, si vivimos en Cristo, necesitamos una parte de nuestra identidad, es como cuidamos a otros. Y entonces, ¿por dónde voy? Es decir, para ser un cristiano, para vivir la espiritualidad ignaciana, necesitamos enraizarnos en la experiencia de Jesús. Necesitamos hasta conocer a Jesús. Y es posible. Este es lo que es la oración profunda. Pero no es solamente oración en privada o en la iglesia, ni solamente en la misa. ¿Dónde es el sitio privilegiado? ¿Dónde encontramos al Señor? Según Jesús, si pensamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 es anunciar las bienaventuranzas. Felices los pobres del espíritu, hasta los que lloran porque todavía pueden sentir el dolor de este mundo, que busca la justicia, la paz, etc. Y aguantan hasta el rechazo cuando trabajan por el bien. Este es capítulo 5. Antes de ingresar a la pasión, la última parte del Evangelio de Mateo, de cada Evangelio, muerte y resurrección, tenemos en el capítulo 25, el juicio final. ¿Y dónde encontramos Cristo? Cuando ayudaste al más pobre, me ayudaste. Cuando has dado ropa al desnudo, me has ayudado. Cuando visitaste la cárcel, me has visitado. Esta experiencia de Jesús predica y anuncia. ¿Quién es Jesús? Mira las bienaventuranzas. El mismo Francisco, en una carta exhortación apostólica, se llama, que recomiendo, que es Gaudete y Exultate, pone otra vez el carnet de un cristiano es las bienaventuranzas. Vivir las bienaventuranzas. Este se traduce en cómo cuidar a otros, cómo vivimos. La compasión de Jesús es más que tener una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en la pared. Es cómo tratamos unos a otros, cómo nos cuidamos. Este es lo que es vivir como
cristiano. En esta iglesia universal que se llama católica, lo que debe marcarnos es cómo amamos unos a otros. En Hechos dice, la gente decía alrededor, mira cómo se aman unos a otros. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ámense unos a otros como yo les amo. Porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, por algunos de nosotros tenemos que amar también a nosotros mismos, como cuidamos y amamos a los demás, juntos. Pero este espíritu que si tengo un encuentro con el Señor, me impulsa, me anima a cómo tratar a los demás. Compasión, como hemos dicho, traducido en psicología, la empatía. Ponerte en los zapatos del otro, desear el bien del otro. Pero no es como dar limosnas, no es paternalismo, es entender al otro con respeto por el otro y buscar empoderar, dar vida que el otro tenga vida. ¿Qué es educación? Es dar vida a estos jóvenes que servimos. Es esperar que ellos tengan vida en su propia vida para dar vida a los demás. Transformando a Perú, dice en el lema de la UARM, ¿verdad? Uno por uno. Pero tenemos que pensar cómo cuidamos no solamente a ellos, cómo tratamos y cuidamos unos a otros diariamente en nuestro trabajo, en nuestra casa de la UARM, como Juan Carlos estuvo diciendo al comienzo. ¿Cómo tratamos unos a otros? ¿Cómo saludamos? ¿Cómo apoyamos? ¿Cómo evitamos chismes? ¿Cómo tratamos a los alumnos? ¿Quiénes son los más pequeños entre nosotros? ¿Cómo tratamos a chicos de beca 18? Que llegan desde, por ejemplo, de escuchar que un chico que más allá de Ayacucho, por casi la zona de zona tropical, llegando a bajando, está en clases. Otro de Puno asustado porque estuvo con notas bajas. ¿Va a mantener mi beca o no? ¿Quién cuida a los pequeños, a los necesitados? ¿Y cómo apoyamos unos a otros? ¿Dónde pasamos la mayoría de nuestro tiempo? Bueno o malo, en el trabajo. Allá es donde estamos llamados a amar y servir. ¿Y cómo amamos en casa? ¿Cómo tratamos unos a otros? ¿Qué difícil ha sido el reto de COVID? En el trabajo, trabajando por pantalla, y en la casa, cuidándonos unos a otros. Y algunos de ustedes tratando de enseñar, de trabajar, de administrar y cuidar a sus hijos o mamá y papá a la vez. Este ha sido una prueba. Todas muestras de estudios de salud mental nos muestra también el gasto psicológico, emocional de COVID. ¿Cómo nos cuidamos en este año? ¿Y cómo cuidamos a unos a otros ya cuando ojalá tengamos otra vez clases, reuniones, trabajo juntos? Vivir la espiritualidad, como Ignacio lo descubrió, es cómo cuidamos unos a otros. Cómo seguimos con Jesús, pobre y humilde, que fue marcado por su compasión. La misericordia de Dios en acción, en la persona de Jesús, que quiere estar también en nosotros y en nuestra comunidad educativa, en cómo tratamos unos a otros, en cómo nos cuidamos como compañeros y compañeras, como colegas juntos en un proyecto de vida.
y cómo llevamos esta misma fe a nuestras familias, a donde vivimos. Ok, creo que tenemos tiempo para conversar, sea en grupos o juntos. Ok. Gracias, Kevin, por tus palabras. No quiero desarrollar mucho unas ideas, pero digamos, me ha movido esto del cuidado, porque finalmente lo que nos comentas es que el núcleo de la espiritualidad está en el cuidado, ¿no? De uno y de con quien uno vive, ¿no? Gracias, Kevin. No sé, compañeros, no somos muchos, no sé si hay comentarios por ahí, eventualmente preguntas. En otras sesiones hemos ido a grupitos, en otras hemos conversado. Abrimos el micro, estamos en confianza. No sé si alguien quiere hacer un comentario, insistir en alguna cosa. Por favor. Sí, yo, Juan Carlos, levanta la manita. Sí, hola Kevin, ¿cómo estás? Qué bueno verte y qué bueno y qué lindo escucharte. Y creo que por lo mismo que tú acabas de resaltar, el tema de la espiritualidad centrada en el cuidado del otro, y me ha gustado mucho, Kevin, esto que señalaste casi al final de cómo nos cuidamos como compañeros de trabajo en una comunidad en la que, como en la Ruiz, no estamos solo trabajando, sino porque creemos en una misión conjunta. Y eso implica crecer juntos, andar juntos, caminar juntos hacia ese proyecto que queremos y cuidarnos. Y me hace pensar que a veces, y no está mal, estamos mirando a los estudiantes, centrados en cuidar a los estudiantes, en darles lo mejor a los estudiantes, pero cuando se trata de mirar al compañero, lo que tú decías, cómo saludamos, a veces no respondemos, o el fastidio, la cólera, la frustración y el cansancio lo respondemos con el compañero o con el de la casa. Y lo difícil que es a veces darnos cuenta de que ese cuidado es el cuidado a todos. Y la otra cosa que dijiste, también el cuidado a nosotros mismos. Porque a veces sucede, sobre todo quienes trabajamos cuidando a otras personas, que nos descuidamos a nosotros. Y entonces, por atender a los demás, por ver a los demás, por darle a los demás, descuidamos nuestra salud, nuestro tiempo con la familia, y eso no nos permite tampoco crecer ni seguir como comunidad, ¿no? Eso, quería comentar esas dos cosas que me han salido a partir de lo que decías. Kevin, gracias nuevamente. Gracias, Dafne. No sé si alguien más. Esto último, digamos, quizá como ejemplo que está fresco en varios de nosotros, en todos que damos clases o tenemos vínculo con estudiantes cercanamente. Yo vengo de una clase, ayer también tuve, pero este grupo me ha sorprendido porque quizás exagero un poquito, pero de un universo de 40 y pico estudiantes, Tumbes, Puno, Huánuco, Lambayeque, Ica, Huancavelica, Bancay, es todo el Perú. Es todo el Perú. Y que ellos escuchen unos a otros sabiendo que hay un compañero en otro lugar, emociona. O sea, es primera clase, ¿no? Pero, y conectando con lo que ha dicho Dafne, claro, a mí me reta, me desafía, me conmueve, cómo voy atendiendo cada proceso y me concentro ahí, ¿no? Y reconozco que haciendo eso puedo descuidar un poco de mí mismo o de aquí de la casa, o de mi trato con colegas. Entonces, yo lo digo públicamente, además a veces pasa, ¿no? Tal correo de tal oficina no llega, entonces reniego, ¿no? Y no me doy cuenta, quizás con suficiencia, de que quizás mis otros compañeros, en otro orden de ideas, también están haciendo el mismo cuidado, ¿no? O sea, en otra cuestión, yo estoy viéndolo en la clase, pero de repente ahí es la nota, la matrícula, el alumno no se comunica, y claro, ahora lo veo con más perspectiva, ¿no? Y eso nos concierne a todos, ¿no? Eso para jalar un poco lo que ha dicho Dafne, no sé si alguien más quiere
comentar, por favor. Docente moderador, que creo que es César Carranza. No, soy César, sí. Bueno, Rachid, No, perdón. sí, Dale. soy yo. Muchas gracias, Kevin, por la presentación y lo compartido. Me quería seguir la línea del cuidado y del cuidado también de los que cuidan a otros, ¿no? A otras. Y no sé si quiero abusar un poco de tu experiencia de acompañante, de formadores y de religiosos y religiosas, por la experiencia que tú has notado en este público, sobre todo de personas que cuidan a otras. ¿Qué les ha servido, qué les ha ayudado, digamos, para poder, digamos, mantenerse, también cuidarse? ¿Qué recomendaciones, a partir de lo que tú has podido rescatar de sus testimonios, puedes compartir, tal vez? Gracias. Gracias, Rashid. Tres cosas. Uno, hay un cuento de un autor de los Estados Unidos que el título es La necesidad de salvar a otros es tan fuerte como estar salvado. Y es de una guardavida en la playa que hasta se molesta cuando no tiene gente para sanar o salvar. Y nosotros, por ser personas que estamos comprometidos con un proyecto de educación, también compartimos mucho de personas que son los que ayudan a los demás, psicólogos, médicos, enfermeras, asistentes sociales, etc. Y muchas veces hay una parte consciente o inconsciente donde ayudamos a otros porque alguien nos ayudó. O reconocemos en nosotros mismos una parte que necesita estar cuidado. Henry Nouwen era un sacerdote brillante, psicólogo, y es el que escribió, por ejemplo, el libro La reflexión sobre el hijo pródigo, que recomiendo a todos, es excelente. Refleja también la experiencia de su vida. Pero su primer libro se llamó El sanador herido, el sanador herido. Que todos nosotros tenemos también nuestras heridas, golpes y momentos de sufrir. ¿Cómo nos tratamos a nosotros? En gran parte depende cómo hemos estado tratados en la vida. Esto es lo que hemos internalizado, hemos aprendido en la niñez. Pero la importancia de seguir cuidándonos sanamente, y especialmente en términos de la espiritualidad o la religión, me da tanta pena y rabia que a veces hemos proclamado un Dios que no es el Dios de Jesús, que hemos subrayado reglas, normas, pecados y todo, en vez de decir lo más básico es primero Dios nos ama. Dios no condiciona su amor. Nosotros respondemos tratando de tener una ética de cómo vivir y cuidarnos unos a otros y a nosotros mismos, porque hemos experimentado este amor primero. Entonces, en este amor, yo creo que es muy importante reconocer que muchas personas muy buenas, su secreto es que no valora tanto a sí mismo y no saben a veces cuidarse, valorarse. No en un sentido egoísta, no en un sentido donde podemos caer en la trampa de una psicología muy influenciada por capitalismo o con individualismo. Y recuerda que soy gringo, entonces he estudiado, todos mis estudios son de los Estados Unidos y reconozco hay algunos elementos
que es solamente mi felicidad, es como generación yo merezco, yo necesito. Siempre estamos en relación, pero para relacionarme sanamente con otros, hay un cuidado de mí mismo. Y en cualquier institución de servicio, de educación, tenemos que también aprender cómo cuidamos unos a otros para brindar a los que vienen a estudiar respeto, educación y valor. Si me siento maltratado en la oficina, en la institución, en la casa de la UARM, pues ¿cómo voy a tratar a los chicos cuando vienen y no entienden de cómo deben, cómo seleccionar clases, de hoy estoy atrasado, no pago? Este es donde si tratamos unos a otros con respeto, con cuidado sano, y este exige también que cuidamos como que trabajemos ayudándonos unos a otros. Vamos a cuidar a otros. Entonces, es una dinámica de cuidado donde yo necesito cuidar a mí mismo para servir a los demás. Este es lo que yo trato en broma, yo digo a algunos religiosos, algunos sacerdotes se jubilaron después de la ordenación y todos no saben cuándo pueden jubilarse o cuándo pueden descansar. Y yo me incluyo a veces a no cuidarme suficientemente. Crear espacios para refrescar, recrear espíritu, amistades, etc. Ha sido hasta más difícil con muchos de nosotros en COVID. Entonces, buscar el cuidado de uno mismo, cuidado de otros, fundado en este espíritu que primero Dios nos ama y nos cuida. Muchas gracias, Kevin. Gracias. Gracias, Kevin. Quique, por favor, tu pregunta. Quique Tineo. Sí, gracias. Solamente un comentario del padre Kevin, que nos da una exposición profunda, ¿no?, para nosotros. Y el tema de la misión, a veces los laicos nos sentimos un poco un papel secundario de la misión de la Iglesia, de la misión jesuita. Y creo que con esta idea que refuerza el padre Kevin, también los laicos somos protagonistas y tal vez igual con los sacerdotes. Y el Papa Francisco también tiene esa perspectiva porque está fortaleciendo un dicasterio de los laicos en el Vaticano, laicos y familia. Y tiene que ver mucho con lo que nos ha compartido el padre Kevin. Y yo trabajo en el IPE, y en el IPE todos nos hemos enfermado del COVID. Y mutuamente en el IPE es un instituto de la universidad, la mayoría somos, la mitad somos adultos mayores, puede decir. Y nos hemos ayudado como siempre nosotros, ¿no? Y también en nuestro entorno también ha ocurrido eso, ¿no? En el entorno de otros institutos y alumnos. Esa experiencia la hemos vivido, el tema de la compasión, de la misericordia, pero en carne propia. En ese sentido yo lo relaciono también con las preferencias apostólicas universales que nos plantea el 2029, ¿no?, sobre el tema de discernimiento, el caminar con los excluidos, que los más pobres, de lo que usted nos explica en San Mateo, ¿no? Pero sobre todo en esta palabrita de la encíclica que usted hoy día nos ha planteado, sobre el tema de cuidarnos, en este caso el cuidado de la casa común. Es una propuesta encíclica, es una carta que tenemos que asumirlo, ¿no?, porque es un cuidado de todos, y eso tiene un fundamento jesuita que ha sido desarrollado por el Papa Francisco. Solamente ese comentario quería compartirlo
a usted, a todos, ¿no? A raíz de su intervención, padre. Gracias, Quique. Y francamente, nuestra experiencia los últimos 20 años en el Perú no ha sido la experiencia de muchas partes del mundo de la iglesia. Un obispo, voy a solamente decir un obispo jesuita, de repente es un poco más en la iglesia ahora. Hace varios años me dijo, cuando yo voy a reuniones en América Latina, entre otros obispos, a veces me da su pésame por la iglesia del Perú. Y este es donde hemos llegado. Entonces, muy clerical, muy jerárquica. ¿Okay? Y la iglesia en sí es asamblea. El concilio de la definición de la iglesia es pueblo de Dios. Y entonces el liderazgo debe ser el liderazgo de serviente, no de mandón. Hay momentos del ejercicio de autoridad, reconocemos que alguien tiene que estar en un otro puesto, pero antes de mucho yo sospecho que vamos a tener al rector de la UARM que va a ser laico. En los Estados Unidos, Georgetown ha tenido un laico como presidente, es el más prestigioso en los Estados Unidos ya por 20 años, y yo creo que no ha tenido un jesuita tan ignaciana como él. La presidenta de Loyola, donde yo estuve por 6 años, es una laica mujer. Y ella es la presidenta de Loyola. Es un jesuita que es vicepresidente por identidad y misión, como para animar la identidad y profundizar. Pero la misión es colaboración. Y este es especialmente el trabajo y de los laicos a asumir con felicidad y orgullo su participación plena en la iglesia. Y tenemos que ir trabajando. Es también lo que Carlos Castillo está tratando de pedir en la diócesis de Lima, pero va a ser un proceso. Este es lo que fueron comunidades de base, fue la intuición de tantas cosas tan lindas y buenas de hace 30, 40 años, de crear comunidades de base, de tener un pueblo que busca juntos la fe y la justicia. Este es lo que tenemos que redescubrir en 2021. Gracias, Kevin, gracias Quique por tu comentario, tu reflexión y por compartirnos esto, ¿no? Y experiencia difícil, pero experiencia también de encuentro, lo que han vivido, ¿no? No sé si algún compañero más tiene algún comentario, alguna resonancia. Por favor, estamos entrando al tramo final. Docente moderador ha vuelto a levantar la mano. Ya no sé si es César o Rachid. No, César, Rachid. No es César, soy yo. Ya, Sí. perdón. Bueno, Kevin, solo para terminar la pregunta que te había hecho, era ¿y qué estrategia? Claro, no hay nada, digamos, definitivo, ¿no? Ni hay un método, ¿no? En el terreno de lo humano, ¿no? Pero, ¿y qué poder hacer con el que cuida, pero no necesariamente se cuida a sí mismo, ¿no? Probablemente les ha pasado en comunidades, ¿no? Ya sacerdotes mayores que siguen muy metidos en lo suyo, pero no, ya incluso con achaques de salud, pero no se terminan por mirar, ¿no? Y algo hay que hacer, ¿no? Y a veces nos pasa con algunos colegas, ¿no? Que asumen cursos, asumen horas de dictado y no están bien, ¿no? Entonces, ¿cómo poder apoyarles? Es introducir sanamente la importancia de integración y una vida debido con un balance que cuando yo terminé estudios en Chicago y estuve por regresar al Perú, dije a un compañero peruano, y mi sueño, mi deseo es tener una tarde cada semana por una mañana
para rezar y estudiar. Y él se rió. Dijo, no, yo voy a tratar de hacerlo. Francamente, es sumamente difícil hacerlo por las demandas que tenemos. Pero ¿cómo cultivamos y cuidamos el espíritu? El espíritu que es encontrar o enraizarnos en la presencia de Dios, pero también que expresa a veces y está encontrado sea en poesía, en una novela, en la música, en arte, en tomar un momento en la naturaleza, cuidarnos, que ofrecemos más que solamente datos y cursos. Que si pensamos y piensa en sus propios profesores y personas que les han marcado, muchas veces es por la relación. Es la relación. Y los estudios manifiestan también que gente aprende mucho más cuando hay una relación. Pero una relación también refleja qué estoy viviendo y cómo me cuido, cuáles son mis valores. También en la familia, tomamos tiempo o podemos perder tiempo en la familia, cuidarnos unos a otros. Entonces, el autocuidado no es un acto individualista, es también en el espíritu de cómo nos cuidamos y vivimos en comunidad. Lo más básico es el día sábado, o cuando en los 10 mandamientos es interesante, la idea del día de descanso es que el día de descanso es recrearnos, recreación. Y en el mundo contemporáneo ya domingo es solamente un día más para hacer tareas, trabajar, todo lo demás. Pero este valor está captado hasta desde el Antiguo Testamento. Respeta la persona, cree espacios para la familia, la comunidad y el gozo y descanso. Momentos hasta lúdicos, momentos de cuidarnos. Y este debe estar después reflejado en cómo tratamos a otros. Somos solamente objetos, pero cada persona tiene un valor infinito. Y este se traduce para mí en muchas de las habilidades de comunicación, lo que hay ya sabemos de hace años, inteligencia emocional, en cómo estamos en relación unos con otros. Seres humanos necesitan y somos seres sociales. Y todos los estudios psicológicos manifiestan que las personas que tienen relaciones sanas y profundas tienen mejor salud, no solamente mental, salud física, viven más tiempo, etc. Entonces, cuidarnos en relación, en comunidad, es una parte integral de nuestra vida como seres humanos y ojalá en relación a Dios que nos llama a vivir en comunidad. Muchas gracias, Kevin. Excelente, gracias. Gracias, Kevin, por tus palabras y por esos, no sé si decir, bueno, no son tips, son alcances, ¿no? A mí por lo menos, y creo que a varios nos hace pensar en cómo estamos administrando, gestionando la calidad de nuestro tiempo, ¿no? Incluyendo o sobre todo el de descanso, ¿no? O el de recreación, ¿no? Incluso en tiempos de pandemia, como por ejemplo una temporada ahora, ¿no? Procurábamos hacer aquí en casa en grupo rompecabezas, ¿no? Algo para distraerse. No siempre se logra, ¿no? Pero bueno. Bueno, no sé si hay alguna inquietud más, si no vamos cerrando antes de que nos dan el tiempo, porque algunos tienen obligaciones. Les pido a los que puedan abrir cámara, porque nuestro fotógrafo es Rachid y toma la foto de rigor, el pantallazo, ¿no? Nos saludamos. Kevin, yo aprovecho en agradecerte mucho, ¿no? Es gusto vernos por este medio. Creo que has apuntado unos temas que a mí he tomado nota de ellos, no son muy útiles,
y que calzan en este horizonte que hemos abierto, ¿no? Entonces, primero la foto, la mejor sonrisa, la mejor pose, luego les paso el cherry para el 24 de septiembre. Rush. A ver, ahí va una más y ya está. Listo, Perfecto. gracias. Un abrazo Bueno, a todos. Gracias a todos. ¿Ah? Gracias, Kevin. El aviso es 14 de septiembre. Gracias, Kevin. Nos vemos con el padre Juan Carlos Gutiérrez, que es el director del Colegio La Inmaculada, que nos va a hablar sobre el maíz, ¿no? Pero bueno, ya los molestaremos con el afiche, la pieza, de aquí a un mes. Kevin, de nuestra parte, un abrazo, un cariño, muchísimas gracias. Creo que Gracias a todos y un abrazo también. Palabras. Gracias, Kevin. Gracias, Kevin. Gracias. 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 Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Cuídense. Cuídense Gracias. mucho. Chao, chao. Chao. Abrazo. Cuídense, nos vemos. Bye.